Tomás, bienvenido. Bienvenido a La Paz. Gracias, hermanos. Es un gusto estar aquí en La Paz. ¿Cuándo llegaste, Tomás? La semana pasada he estado aquí un ratito para descansar. Bueno, no hay tiempo para descansar. Eso no es verdad. Siempre hay trabajo, lamentablemente. Así es, Después estamos... de un año tan complicado como 2019 y 2020. Entonces, Sí, pero es lindo estar aquí. así es. De todas maneras, has venido justo para unas fechas bastante simbólicas en Bolivia. Por ejemplo, hace ya varios años, en 2003, los bolivianos por estas fechas más o menos experimentaban una sublevación, movilizaciones, protestas contra el entonces gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuyo final fue el 17 de octubre, con un saldo de 69 fallecidos, luego de represiones armadas de parte de las Fuerzas Armadas bajo un plan. Ese caso ha llegado a estrados judiciales y ahí ha estado Thomas Becker haciendo defensa de las familias de las víctimas de entonces. ¿Podrías recordarnos ese papel, Tomás? Bueno, como ustedes han dicho, estoy aquí durante momentos simbólicos. El 12 fue el día más difícil en 2003. Hubo muchos muertos. Como sabemos, Goni, Sánchez Persaín mandaron soldados a las calles para reprimir a la gente, al pueblo. Dispararon al pueblo, a personas que no tenían armas, que simplemente protestaban. Y bueno, fue un momento muy difícil en la historia de Bolivia. Fue el mes más violento en la historia democrática de Bolivia. Entonces, también fue un mes que cambió mucho en Bolivia. Entonces, estos días son un poco complicados para nosotros, especialmente las familias. Por un lado, es triste recordar lo que pasó, pero también es un momento para celebrar lo que han hecho los héroes de 2003, porque muchas cosas han cambiado después de la guerra de gas. Y entonces estoy aquí para tener una misa con las víctimas, para celebrar, para recordar, pero también para luchar y para continuar esta lucha tan importante, no solamente para sus familias, pero para Bolivia. Así es, al final el proceso no ha terminado de reparar el daño a las víctimas de octubre de 2003. Allí recordamos el juicio pendiente todavía, aunque hay una reparación económica. Tomás, ¿nos puedes contar brevemente esto? Sí, hermano, como has dicho, aquí en Bolivia un demenado no puede ser procesado en abstencia. Entonces, Goni y Sánchez Persaín sabían esto y escaparon a los Estados Unidos para usar mi país como refugio. Entonces, las víctimas intentaban extraditar, pero no iba a pasar. Entonces, decidieron que iban a ir a los Estados Unidos y han traído un caso histórico. Hemos hablado de esto, hermano. Es un caso nunca ha pasado en la historia de los Estados Unidos, un caso contra un expresidente vivo como esto. Ninguna persona ha ganado un caso como esto y nosotros en 2018 ganamos el juicio con un jurado para la gente, no tienen jurados aquí, entonces explico un poco qué es un jurado, pero es como jueces que son ciudadanos que representan los pobres, los ricos, la izquierda, la derecha, y ellos decidieron que son responsables para ejecuciones extrajudiciales. Hemos tenido varios obstáculos después de esta victoria. El juez cambió el veredicto, la Corte de Apelación decidió a nuestro favor, la Corte decidió a nuestro favor, pero donde estamos ahora es formalmente nosotros hemos ganado el juicio. Es registrado que Goni y Sánchez Persaín son responsables para violación de derechos humanos, para ejecuciones extrajudiciales. Pero es importante mencionar esto, es que todos en los Estados Unidos, todos que pierden un caso en los Estados Unidos, tienen el derecho de apelar. Entonces, Goni ya, bueno, ha apelado. Entonces, ahora estamos en una pelea legal de apelación sobre nuestra victoria. Es donde estamos en el proceso en este momento. También hubo en 2003 un bloqueo a Sencata, ¿no?
y en el afán de liberar Sencata, el gobierno de entonces dispuso un plan, el Plan República, para la salida de tanques, la salida de gasolina, de diésel de la planta de Sencata, y en ese trayecto los militares comenzaron a disparar a mansalva, a izquierda, derecha, en todo el trayecto. Incluso murieron inocentes que miraban por la ventana desde sus viviendas, y así se gestó precisamente esta matanza en 2003. 69 personas en toda la crisis, y luego murieron más personas hasta creo que llegar a una cifra de 72 a lo largo de los años, porque quedaron heridos, algunos heridos de muerte. Para recordar a los amigos oyentes, entonces las protestas habían comenzado por la intención del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar gas licuado, gas natural más bien, por puertos chilenos rumbo a México y a Estados Unidos. Allí la gente comenzó a protestar, y cuando las protestas llegaron, la gente también pidió que haya asamblea constituyente, haya referéndum constituyente y todas las medidas que posteriormente se consolidaron. Carlos Mesa, que entonces era vicepresidente, renunció al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, no así a su investidura, no así a su mandato. Esperó, alejado de los conflictos, que la crisis tenga su desenlace. Y el 17 de octubre, más o menos entre la tarde y la noche, Gonzalo Sánchez de Lozada renunció en Santa Cruz, a donde había viajado para guarecerse. Y mientras volaba a Estados Unidos, Carlos Mesa fue investido presidente por sucesión constitucional en una sesión del Congreso Nacional de entonces. Así fue como llegó Carlos Mesa al gobierno, a través de una sucesión constitucional con parlamentarios de oficialismo y de oposición instalados en el hemiciclo, en un parlamento bicameral entre senadores y diputados. Desde esa vez, Carlos Mesa gobernó al país hasta 2005, cuando renunció a su mandato. Ahora, ¿te acuerdas, Tomás, que en el juicio en Estados Unidos, Carlos Mesa no fue a declarar como testigo, presentó un libro como descargo sobre su rol en la crisis de 2003? Bueno, sí, lamentablemente es la verdad. Hemos pedido la participación de Carlos Mesa, pero él dijo no. Entonces hemos mandado un exhorto suplicatorio, es algo muy legal, pero pidiendo información, y legalmente tiene que responder, pero él respondió con una copia de su libro, que no podemos usar en los casos en los Estados Unidos. Presidencia sitiada se llama, presidencia sitiada el libro, ¿no? ¿En Estados Unidos no sirve como documento? No, absolutamente no. Un libro, cualquier persona puede presentar un libro, pero no es prueba directa. Tenemos reglas muy estrictas y, bueno, la verdad es en muchos países esto no funciona como una forma de prueba, especialmente un exhorto suplicatorio. Hay preguntas específicas y la persona tiene que responder a la pregunta específica. Entonces, no funcionó, no participó. Y quiero mencionar una cosa, porque lo que pasó en 2003 fue tan grave y había muchas personas, muchos testigos de todos lados, porque, bueno, no participó Mesa, pero yo creo que es importante entender que todos entendían, bueno, por lo menos ahora entienden lo que pasó. Entonces, hemos tenido testimonios de personas que se identifican pro más. Hemos tenido testigos de personas que son anti-más, personas de la oposición. Entonces, muchas personas participaron en este caso porque es tan importante para Bolivia, pero lamentablemente no participó Carlos Mesa. Sí, y no hubo posibilidad de insistir con esa declaración de forma testifical de parte de Carlos Mesa. Bueno, legalmente tenía que responder a el exhorto suplicatorio, pero no pasó. Mandó
libro, pero ya la verdad es teníamos mucha prueba y avanzamos con la prueba, con los testimonios que teníamos. Es posible que si hay otro juicio, claro, queremos la participación, invitamos la participación de Carlos Mesa, de cualquier persona que sabe lo que pasó durante estos días. Y como he dicho, es un caso para justicia. Entonces, invitamos la izquierda, la derecha, cualquier persona que ha visto lo que pasó, yo creo que tiene que testificar para el pueblo boliviano, para avanzar, también para, ojalá, ayudar con la situación actual ahora que es tan polarizado. Es un momento, este caso puede servir como puente entre grupos. Por eso, si él quiere participar, para explicar un poquito más, el juez o la Corte de Apelación nos ofreció un caso más para otro cargo, wrongful death, asesinato culposo. Entonces es posible que vamos a tener dos casos. Vamos a terminar este caso de ejecuciones extrajudiciales, pero podemos continuar con otro caso para que las víctimas puedan más o menos ganar dos veces. Y bueno, los testimonios son importantes no solamente para ganar un juicio, pero para tener una memoria de lo que pasó, una narrativa exacta, correcta de lo que pasó. Y había varias personas en el gobierno que estaban allá durante las reuniones que tienen más información que el pueblo boliviano tiene que conocer, tiene que saber, tiene que escuchar. Así es, Tomás. Ahora estás en Bolivia para actos en memoria de los caídos de octubre de 2003. ¿Qué participación has tenido? ¿Qué participación tendrás? ¿Cómo se van a desarrollar estos actos? Bueno, hoy día vamos a tener una misa con las familias. Es una misa, no es algo político muy grande, es algo con las familias, para recordar sus familiares, para hablar de lo que pasó, para celebrar juntos. Pero como he dicho, para recordar las víctimas, pero recordar la lucha y la importancia de esta lucha para este problema de impunidad que existe aquí en Bolivia, en América Latina y en Gringolandia. Entonces, por lo menos hoy vamos a celebrar juntos y estar juntos para recordar sus familiares. Tomás, buen día, te saluda Marco Ibáñez. Tomás, estamos a 2 meses de que concluya este año 2021. Este año, en lo que queda, ¿se podrá tener una resolución al tema, a la situación de Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Se podrá tener ya una sentencia? Nos mencionas que existen apelaciones. ¿Se podrá tener ya una resolución judicial sobre este tema este año? Bueno, cortaba un poquito, pero creo que escuché todo. Bueno, la apelación en teoría puede terminar el próximo año. Es posible. Es un poco difícil decir porque estamos en una pandemia y el ritmo de las cortes ha cambiado mucho durante el último año y pico. Entonces, generalmente lo que puede pasar es tenemos unos meses, tal vez la Corte de Apelación va a querer una audiencia donde podemos presentar nuestras pruebas. En este momento, lo siento, es aburrido hablar de los procesos gringos, pero presentamos nuestros argumentos en una forma de papel, documentos. Entonces, los dos lados estamos presentando información en esta forma. Si la Corte quiere más información o quiere aclarar cosas, es posible que hay una audiencia. Si hay audiencia, puede durar un poquito más tiempo, pero lo más probable es va a terminar, bueno, el próximo año, no sé cuál mes, pero creemos que el próximo año esta apelación puede terminar. Existe bastante prueba, bastante documentación. ¿Cuál debería ser la sentencia a tu juicio? Bueno, en este caso, en los Estados Unidos, es casi imposible tener un caso con un extranjero. Si algo pasa en otro país, no puede traer un juicio en los Estados Unidos. Tenemos reglas muy estrictas sobre jurisdicción, pero tenemos una excepción para delitos muy altos, como la tortura, como genocidio, como ejecuciones extrajudiciales. Y personas pueden traer juicios en los Estados Unidos sobre estos delitos, pero solamente juicios civiles. Entonces, es imposible traer un juicio penal en los Estados Unidos contra Goni y contra Sánchez Persaín.
Entonces, las víctimas han ganado un juicio civil, han ganado 10 millones de dólares. Hasta este momento no han visto ningún centavo, pero han ganado plata. Es la forma de reparación que han recibido. Que es una pena. Para las víctimas quieren que Goni esté en cárcel, Sánchez Berzaín esté en cárcel, pero no hay esta posibilidad en los Estados Unidos. Por eso las familias han pedido la extradición por el gobierno de Bolivia. Quieren extraditar a Goni para que pueda ser procesado aquí en Bolivia. Y yo creo que es muy importante que están aquí para estos procesos. Ahora, estos hechos de 2003 tienen un parangón con 2019. ¿Qué criterio tiene Tomás Becker respecto de estos sucesos? ¿Ha habido un plan? ¿Ha habido un decreto? ¿Un conflicto parecido? ¿Han cerrado el acceso a la planta de Sencata a las movilizaciones? El gobierno entonces sacó a las fuerzas militares y policiales para la represión y el saldo es una decena de muertos. Incluso en el caso de Sencata se habla de 11 muertos, uno que no ha podido corroborar el grupo de expertos internacionales. De todas maneras, los hechos se han repetido. ¿Qué criterio tiene Tomás respecto de esto? No, hermano, bueno, estaba aquí durante 2019 y personalmente fue muy duro para mí porque estaba en Sencata haciendo las mismas entrevistas. Lo que pasó en Sencata era casi igual. En 2003 pasó 27209, un decreto que usó para matar a la gente. En 2019, 4078 es el decreto. Mandaron soldados que dispararon a los civiles inocentes, no armados, no tenían armas. Y lo que he visto después en las dos circunstancias es el gobierno, las personas en contra de estas manifestaciones usaron las mismas pretextos o excusas o dijeron las mismas cosas, que la gente quería explotar la planta, que hemos visto que no pasó en 2003 ni 2019. Varias investigaciones de fiscales, de policías aquí, del GIEI, de Harvard, de la Amnistía, de la ONU, han investigado esto, no han visto prueba de esto, pero el gobierno, exgobierno de Áñez, miembros del exgobierno de Goni dijeron las mismas cosas. Es importante recordar también, hay varias personas que estaban en los dos gobiernos. El Jaime Aparicio, que era embajador de Goni y embajador de la OEA para Áñez, estaban en los dos gobiernos y también él dijo la misma cosa, que las víctimas son responsables, es su culpa. Ellos son terroristas que querían matar al pueblo boliviano, querían explotar la planta. Entonces, la verdad es muy similar, pero los actores son similares en estas dos épocas muy violentas. Y hemos hablado de esto una vez en este programa, pero Octubre Negro fue el mes más violento en la historia democrática de Bolivia. Así es. En los últimos casi 40 años, más o menos 40 años. 2019 en noviembre de 2019 fue el mes segundo más violento en términos de fuerzas estatales matando a personas, a civiles. Entonces, son muy similares. Los excusas, la respuesta de la oposición de estos gobiernos es casi igual y las víctimas han sufrido en formas muy similares en los dos contextos. Claro, y todavía en el segundo caso, en el caso de las masacres de Sacaba y Sencata en particular, los procesos no avanzan a pesar de las recomendaciones del grupo de expertos internacionales independientes que ha dicho que hay que investigar estos hechos con un proceso totalmente imparcial, ¿no? Con la aquiescencia de las fuerzas políticas y con el respaldo de la comunidad internacional. Hasta el momento hay una proposición acusatoria contra Yanine Áñez sobre las masacres de Sacaba y Sencata, que aparentemente va a quedar todavía trunca en este periodo legislativo. Ayer hablábamos con el ministro Iván Lima, quien nos decía que los juicios de responsabilidades, 21 en total, que están en la Asamblea Legislativa, todavía no van a ser discutidos porque los tiempos procesales no alcanzan. Este periodo legislativo, Tomás, le recuerdo, termina el 8 de noviembre. El año pasado ha comenzado el gobierno de Arce en esa fecha y por tanto al 8 de noviembre quedan pocos días y
pocas posibilidades de que estos juicios avancen. Y en el caso precisamente de Sacaba y Sencata, el proceso está pendiente. Está patrocinando Tomás Becker a estas familias, a estas nuevas familias víctimas de las torturas, ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de las fuerzas del Estado. Bueno, estoy ayudando con las familias y quiero mencionar algo, porque hemos hablado de las similaridades. Sí. Ahora casi todo en Bolivia, izquierda, derecha, todos piensan que Sánchez Persaín y Goni son responsables. Yo creo que no hay debate en estos días. Pero después de lo que pasó en 2003, no era así. Fue muy difícil avanzar con un juicio de responsabilidades. Yo trabajé en el juicio de responsabilidades con Rogelio Maita, que estaba en cargo del caso. Y las víctimas, Rogelio y los otros, tenían que pelear para que avance el juicio de responsabilidades. No había apoyo del Congreso al principio, no había apoyo de varios sectores de la población. Ahora, bueno, es interesante, la memoria cambia para personas y ahora, como he dicho, todos piensan que Goni y Sánchez Persaín son responsables. Ahora hemos visto varios obstáculos para las víctimas de Sacaba y Sencata que son muy similares a los obstáculos hace 15 años o más. Pero yo creo que cuando los aguas calmen, todos van a ver lo que pasó. Bueno, fue masacre en Sacaba, en Sencata, en Pedregal, en varios sitios, porque las pruebas muestran es lo que pasó. Pero hemos visto que hay obstáculos ahora y está avanzando lento este movimiento para justicia. Hay mucha, especialmente, bueno, para mí es un poco interesante ver que, por ejemplo, Janine Áñez, que firmó un decreto absolutamente ilegal. La comunidad internacional, todos han dicho que es ilegal. Había relatores especiales de la ONU y de la CEDH que han firmado una carta diciendo que es ilegal. Ella mandó soldados, usó este decreto ilegal para matar a gente. Y ahora, porque es tan polarizado en Bolivia, hay muchas personas que están politizando la situación, pero es una persona que estaba en cargo de masacres y las víctimas merecen justicia, tiene el derecho a justicia. Dice el grupo de expertos en su informe que tienen el derecho a un juicio contra los responsables. Entonces, ojalá estos obstáculos salen como los obstáculos que hemos tenido en el juicio para las víctimas de 2003, pero ahora es bien complicado con la polarización. Pero como las víctimas de 2003, las víctimas de 2019 son luchadores y van a luchar porque es muy importante terminar esta cultura de impunidad que lamentablemente todavía existe aquí en Bolivia. Tomás, ya en la parte final de esta entrevista hacías énfasis en el tema de justicia. De acuerdo a tu experiencia, conforme va el proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, es un proceso civil, nos decías, ¿prosperará una solicitud boliviana de extradición de estos dos personajes? La extradición, para estar muy honesto, es complicado. Los Estados Unidos es un país muy poderoso y hace lo que quiere, lamentablemente. Entonces, si no quiere extraditar, no va a extraditar. Legalmente, tiene que extraditar. Hay un acuerdo de extradición entre Bolivia y los Estados Unidos, y según el acuerdo, tiene que extraditar. Está en el proceso, según la información que tenemos, está con el Departamento de Estado. Yo no sé, porque es un proceso entre gobiernos, entonces yo no tengo información. Hay alguna información que no puedo tener, como abogado privado, como ciudadano gringo, no soy parte del gobierno. Pero yo creo que después de tantos años, puede ser complicado, pero todavía es muy importante intentar y avanzar con esto. Ahora tenemos un nuevo gobierno. Ojalá hay más espacio para hacer una extradición. Es muy complicado con Goni porque es anciano, ¿no? Pero es posible. Y Sánchez Persaín, bueno, hay mucho más posibilidad porque, por ejemplo, Sánchez Persaín, él ha cometido mentiras en su aplicación de asilo. Entonces hay un espacio para sacar una persona como él. Puede ser un poquito más fácil porque mintió en su aplicación,
y ojalá el gobierno de los Estados Unidos ayuda con las víctimas porque han sufrido, y la verdad es, no queremos personas como ellos en nuestro país, no debe ser un refugio para asesinos. Entonces nosotros como gringos tenemos un interés en sacar Goni, sacar Sánchez Persaín, pero también sacar personas como Murillo, que ha cometido varios delitos. Entonces vamos a ver con este nuevo gobierno las posibilidades. Dependerá entonces de las gestiones legales que haga el gobierno de Arce. Perdón, cortaba, hermano. Te decía si esto depende entonces de las gestiones del presidente Arce, de su equipo legal. Mucho depende del gobierno de Bolivia, pero muchísimo más depende del gobierno de los Estados Unidos, porque últimamente los gringos, el gobierno gringo decide si va a extraditar. Es un negocio más o menos entre gobiernos. Hay procesos formales, tiene que mandar exhortos suplicatorios, entonces hay los procesos formales, pero en la realidad mucho depende de negociación, las conversaciones entre los gobiernos, y si los Estados Unidos tienen interés en sacar Goni y sacar Sánchez Persaín. Tomás, por eso mucho depende de Biden. Perfecto. De Biden. Brevemente, para el final ya nada más, Tomás, usted ha estado siguiendo este caso de Arturo Murillo, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, de intento de lavado de dinero, además de sobornos con recursos del Estado boliviano, y él ha pedido postergar su audiencia del pasado 9 al 8 de noviembre. ¿Qué es lo que se espera para esa fecha? Bueno, esta suspensión es un poco diferente. Han tenido, creo que es la quinta suspensión, sí, si estoy correcto. Los otros, bueno, han suspendido. Lo que pasó la semana pasada es el juez suspendió la audiencia hasta noviembre, pero en esta audiencia Murillo renunció su derecho a una audiencia preliminar. Lo que significa esto en los Estados Unidos, una audiencia preliminar, el Estado tiene que presentar cargos, prueba, suficiente información para que haya un juicio. Si no hay suficiente información, el juez saca el juicio. Pero en este caso, Murillo decidió que iba a aceptar que hay suficiente prueba, iba a avanzar. Entonces, no vamos a tener una audiencia preliminar, va a ir a la próxima etapa, que es la acusación formal, donde el Estado presenta los cargos y él tiene que decir que es culpable o es inocente. Entonces, esta próxima audiencia vamos a tener mucho más información y él tiene que declararse. Entonces, vamos a ver si va a declarar como sus colegas, como sus conspiradores, todos se han declarado culpables. Vamos a ver si Murillo hace la misma cosa o si no. De todas maneras, es una audiencia muy importante. Sí, de todas maneras le da un cierto aire de posibilidad de que también se declare culpable como los otros 4, ¿no? Puede ser esto. La verdad es, él tiene un caso muy complicado porque todos sus colaboradores han dicho que han participado en una conspiración con él para cometer soborno y lavado de dinero. Entonces, si yo fuera su abogado, mi recomendación es, bueno, tienes que declararse culpable porque la prueba es muy fuerte en contra de él. Tomás, ¿qué pasa si se declara culpable? ¿Se beneficia de algo? Si se declara culpable, hay una audiencia que va a pasar en el futuro. No sabemos la fecha todavía, pero para los otros es en diciembre. Para él puede ser igual, puede ser en enero, pero va a tener una sentencia y va a bajar su sentencia. En los Estados Unidos, lavado de dinero y soborno tiene sentencias de 15 y 20 años. Entonces, en vez de 35 años, que probablemente no va a pasar, puede recibir una sentencia mucho menos, 3 años, tal vez 5, me imagino 10 máximo. Entonces va a recibir una sentencia y después lo más probable, no puedo decir 100%, es que el gobierno después de su sentencia, lo que generalmente pasa es deporta a la persona. Entonces puede deportar a Bolivia.
Perfecto. ¿Eh? Ahí está la situación de Arturo Murillo en el último tramo de la entrevista con Tomás Becker. Gracias, Tomás. A ver si lo tenemos en estudios de La Razón Radio o del Piedra, Papel y Tinta de La Razón en los próximos días. ¿Hasta cuándo se queda? Estoy aquí unos 10 días más, un par de semanas. A ver si nos vemos, pues, y tomamos un cafecito. Sí, paso por allá. En Listo. vivo y en directo lo tenemos acá. ¿Eh? Listo. Un abrazo. Abrazo. Gracias, hermanos. Un abrazo. Ahí está el abogado Tomás Becker.